Os presento primero bueno, a Abel, porque va a empezar él. Abel es coordinador del programa de Garúa Alimentar el Cambio y ha preparado un resumen del acuerdo marco que ha salido en la Comunidad de Madrid hace poquito y que será ya de aplicación, digamos que lo vamos a ver en funcionamiento a partir del curso 23-24. Entonces, bueno, pues nos va a hacer un pequeño resumen para contarnos así un poco novedades y que nos vayamos con la idea. Acuerdo marco. Hace 2 años, ya en 2021, se publicó el primer acuerdo marco vinculado al servicio de comedor escolar. Caduca este curso, imagino que porque el tema de los precios del incremento de costes hace inviable el mantener el primer acuerdo marco. Se ha publicado a principios de febrero, como tenéis ahí, con muchos elementos similares a los del acuerdo marco inicial. Eso significa que en próximas semanas, meses, en vuestros colegios se va a desarrollar la segunda fase del acuerdo marco, que va a ser en la que se concrete la selección de la empresa que gestione el servicio. Y, por lo tanto, bueno, nos interesa el conocer este acuerdo marco y estar preparadas como comisiones de comedor. Uno de mis objetivos es dar algunas pinceladas sobre esas dos fases, qué es lo que se evalúa en esas fases, ¿no? Qué criterios, y en especial la que va a tener lugar en el centro educativo. Hablar también sobre cómo es la descripción técnica de los menús, de acuerdo con el acuerdo marco, que siempre puede darnos posibilidades o no en esa pelea por mejorar los menús que nos llegan de las empresas. Y luego, pues algún detalle más. No he podido hacer una lectura exhaustiva de absolutamente todos los documentos, puede que se me escape algún elemento que pueda ser importante, pero bueno, ahí están en la página web de la Comunidad de Madrid. Esto es un pantallazo, está publicado. Esto es de esta misma mañana. La última novedad que ha habido ha sido de hace 2 días. Voy a los detalles. En primer lugar, ¿cómo define la Consejería de Educación, quien nos lanzan este acuerdo marco, el servicio de comedor escolar? ¿No? En la memoria explicativa y justificativa del expediente, pues habla de un servicio complementario, carácter educativo, que mejora la calidad de la enseñanza, que cumple esa función básica alimentaria, nutritiva, pero además nos habla de que desempeña una destacada función social y educativa. Esto es curioso, porque luego cuando describen de qué actuaciones se compone este servicio, lo más parecido a esa dimensión educativa de la que nos hablan es el servicio de atención, supervisión y vigilancia de los alumnos, que a mí me recuerda a esto de que cuando llegamos algunas incautas a una escuela escolar y se nos escapaba guardería, nos decían, ¡no! No somos guardería, somos escuela infantil, somos centro educativo. Pues aquí nos están hablando de un servicio de guardería, atención, supervisión, vigilancia, pero no de un proyecto educativo, aunque luego en otros elementos de la licitación hacen alusión, como vais a ver, a esa dimensión educativa. La realidad que conocéis de vuestros servicios es que es un servicio de guardería, porque no se dan las condiciones para poder plantear proyectos educativos en condiciones, ¿no? No obstante, la consejería, cuyos papeles lo soportan todo, pues lo plantea de esa manera. Bueno, hace una división de costes, 61% lo que sería el coste de personal, cocina y monitoraje, y 39% pues materias primas, elaboración, distribución, suministro. He apuntado ahí que, bueno, como esto de el coste del servicio para el profesorado a veces puede ser un tema polémico, siguiendo esta descripción de costes, el coste para profesorado que utilizase este servicio sería del 69%, todo menos la parte de monitoraje, que efectivamente pues el profesorado no hace uso de ese servicio. Así, hasta donde yo sé, es cómo se aplica, por ejemplo, el precio en algunos centros concertados con los que hemos trabajado, la cuota que se le pide a profesorado. Más de 800 centros, su servicio de comedor se licita a través de este acuerdo marco en este curso, en torno a 200.000 comensales, aproximadamente 9.000 monitoras, más que monitores, 2 horas de contrato al día en casi todos los días. Eso significa, un momentito,
que ni un solo minuto de coordinación para hablar con esos tutores, tutoras, profesorado, que son luego los que se comen lo que ha ocurrido en el tiempo de comedor y llega a las aulas. Este es un documento que, bueno, esta es una parte... he hecho este documento a partir de unas notas que ya he compartido en un grupo de familias que hemos empezado a articularnos en un grupo de Telegram al que os vamos a invitar a que os suméis y que antes de marcharos aseguraros que nos dejáis el contacto. Teléfono. Y bueno, esto lo pasa un poco más a limpio, pero eso ya está ahí compartido en ese grupo. No, eso es, no es necesario. Bueno, pues eso, ¿no? Jornadas muy justas, muy precarias y que desde luego impiden esa labor imprescindible de coordinación, pero que no se le reconoce en su jornada, puesto que tienen que prestar 2 horas de servicio. 267 lotes en total. Los colegios se agrupan en lotes, creo recordar que eran entre 2 y 4 colegios por lote. Esto no lo he mirado este año, lo recuerdo del acuerdo marco anterior. Y para que os hagáis una idea, pues los que corresponden a la edad centro, pues la gran mayoría son, afortunadamente, algo bueno tiene el modelo madrileño, mayoría de cocinas in situ, en menor medida línea fría y muy poquitos casos, 3 lotes ahí en la edad centro, línea caliente, ¿no? Que la comida llega elaborada todos los días, mientras que en línea fría tiene que llegar al menos una vez cada 2 semanas. Primera gran novedad, después de bastantes años con la cuota congelada, a partir de septiembre pagaremos 5,50 € por servicio, es decir, una subida del 12,7%. No se sabe todavía las cuotas reducidas, si van a subir y en qué medida, eso lo lanzarán en junio, en julio o en septiembre en alguna instrucción, imagino. Y el precio no va a ser revisable durante la vigencia del acuerdo marco, que en principio es de 2 años, pero se puede prolongar a 4. En el contexto actual, una medida de gran sensibilidad social, que es meter una subida del 13% a esta cuota, que pagamos al 100% las familias, porque la Consejería no se gasta un pavo en este servicio, más que las reducciones de cuota, que no exenciones. Hay muy pocas exenciones completas de cuota en la Comunidad de Madrid. Esto fue un cambio que hubo en el 2011 o en el 2012, yo creo que fue en la época de los grandes recortes educativos. Una de las cosas que desaparecieron fueron buena parte de las becas de comedor. Responsable de la licitación, Consejería, pero que delega en las direcciones de los centros la competencia para contratar el servicio de comedor. Y la unidad encargada del seguimiento y ejecución es la Subdirección General de Centros de Infantil, Primaria y Especial. Hasta aquí, presentación general del acuerdo marco. Ahora vamos a las 2 fases. Hay una primera fase en la que la Consejería valora cómo son las ofertas que presentan las diferentes empresas y cada empresa elige a qué lotes se presenta. No hay un límite para presentarse hasta como mucho X lotes. Las empresas más grandes que tengan volumen de facturación suficiente podrán presentarse a, pues no sé si a todos los lotes, pero vamos, no hay un límite. Hasta 64 puntos del máximo de 100 totales y los criterios de valoración que se siguen son, en criterios voy a hablar de 2 tipos, uno de juicio de valor, una valoración digamos subjetiva, y otro automáticos mediante la aplicación de fórmulas que el acuerdo marco establece, pues si se cumple esto, tantos puntos, si se cumple esto que es un poco menos, tantos puntos, si no se cumple, 0, ¿no? De ese tipo. Para esta primera fase, que es en la que actualmente está trabajando, suponemos, la Consejería, principal criterio más importante, el B2 que tenéis ahí, composición y variedad de los menús, hasta 31 puntos, luego requisitos nutricionales y aspectos básicos, hasta 20. Luego, mejoras en la prestación del servicio, que este sí que es un criterio automático y que se limita a integrales, o sea, presencia de alimentos integrales, plan de reducción de residuos, introducción de nuevas recetas y alimentos. Y hay una fórmula, digamos, para asignar hasta estos 10 puntos. Y luego el otro criterio que quedaría, que es también juicio de valor,
es hasta 3 puntos. No he dicho, el B1 y el B2 son también con fórmulas. Segunda fase. Uno de los problemas que tiene este acuerdo marco, que es bastante habitual en muchas administraciones, es que los pliegos están muy mal elaborados. Son técnicamente mediocres, a pesar de que es la principal herramienta de contratación del Estado. Entonces, hay muchas cosas que no están bien definidas, incluso criterios que se nombran, pero que en la medida en la que no se definen de manera concreta, no se aportan determinados elementos de referencia, como podría ser un calendario de temporada, pueden aparecer en el redactado, pero su aplicación práctica es imposible. Es imposible. Es decir, no se le podrá penalizar a ninguna empresa por no haber cumplido, porque no se podrá acreditar que no ha cumplido, porque el pliego no te especifica qué significa cumplir, básicamente, ¿no? Te estás adelantando, ahora voy a eso. Esa forma parte de la valoración que hacen las direcciones en la segunda fase. Ahora, por terminar aquí, en esta primera fase que va a hacer la consejería, que va a resultar en una puntuación que ya reciba de partida las empresas que se presenten a vuestros centros, señalar que las mejoras en la prestación del servicio vienen referidas a estos 3 elementos, que dentro de mejoras valorables no habría ningún tipo de prestación diferente que recibimos en nuestros corrillos de compartir información, referencias de cambio de pañales en infantil, enfermera, desayuno para profesorado, becas adicionales para familias que lo necesiten del centro, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de mejora complementaria no tiene ninguna acogida en el acuerdo marco dentro de los acuerdos a valorar. Segunda fase, hasta 36 puntos. Y esta es la que tiene lugar en el centro educativo. Principal novedad, en el acuerdo marco que está ahora mismo vigente, las direcciones han tenido que hacer este proceso los 2 cursos. Aquí ya plantean la posibilidad de hacerlo una vez y no tener que volver a hacerlo en los 2 o 4 años que dure el acuerdo marco. Sí que da la posibilidad de que si un cole no está satisfecho con la empresa que eligió un curso, el próximo curso vuelva a repetir esta segunda fase para cambiar. Criterios de valoración. Criterio de juicio de valor, que recoge el grueso de los puntos de estos 36 puntos. El grueso estaría eso, en estos 2 criterios. Bueno, el principal, propuesta de actividades antes y después de la comida y aportación de material de apoyo. 20 puntos. La hipótesis que tenemos es que este ha sido un elemento comodín para que las direcciones asignasen puntos y elegir una empresa concreta, pero lo que solemos encontrar en las conversaciones es que lo habitual es que haya juego libre en el tiempo de comedor, es decir, que ese proyecto educativo de actividades, materiales, etcétera, en el caso de prepararse, es simplemente algo que está en el papel y que sirve para justificar una decisión, pero que no se aplica. Tampoco nos extraña, ¿no?, cuando conoces las realidades en las que se desarrolla el servicio. Hay monitores suficientes, tienen preparación necesaria para hacer esa propuesta de actividades. Luego, nos facilitan las direcciones a las AMPAs si solicitamos cuál es esa propuesta de actividades que ha facilitado la empresa elegida, o se facilitan facturas que justifiquen que los materiales prometidos se están aplicando, ¿no? Como novedad de este acuerdo marco, es mucho más concreto en qué aspectos deberían valorar las direcciones. Parece que el acuerdo marco está intentando objetivar esta decisión de las direcciones. Y, bueno, está aquí, he pegado un pantallazo. Estas serían las cosas que valorarían hasta esos 20 puntos, ¿no? Y bueno, pues especifican bastante, ¿no?, en qué aspectos fijarse, ¿no?, a la hora de dar esa valoración por juicio de valor. Paso rápido por tiempos. Y aquí la parte que hay de mejoras en la prestación de menús,
pues menús culturales religiosos, que haya una jornada de puertas abiertas anual y plan de gestión de residuos urbanos. Igual, viene acotado hasta 5 puntos. Luego, aquí es donde entra el criterio de incorporación de alimentos de temporada, que le dan más puntos, y ecológicos. Que esto sí que es a criterio automático, con fórmulas, y como ya anticipabas, la redacción no es clara, no está definido esto, y por lo tanto no sirve de nada. ¿Qué significa puertas abiertas anual? ¿Que las familias pueden entrar en el comedor en horario comedor o que...? Sí. Me he hecho esa misma pregunta, no lo sé. Se supone que sí, que vamos, por lo menos en nuestro colegio y en el distrito de Hortaleza, puedes entrar y comer con los peques. Claro, pero eso me imagino que, o sea, no sé si nace desde dirección y el AFA en conjunto o... En nuestro caso lo propuso la dirección unilateralmente, propuso 2 o 3 días, la gente se iba apuntando y cuando se cerraron esos 2 o 3 días con la gente, pues ya está. En otros colegios de Hortaleza, una vez a la semana tienen acceso a comer de las familias. Claro, es que yo conozco muchos ejemplos, pero por ejemplo en nuestro colegio la dirección se niega a que podamos entrar las familias. Entonces, ¿cómo conseguirlo? O sea, quiero decir, si aquí en la licitación ya pone que hay puertas abiertas, podemos ir con ese... Sí. Probablemente no esté especificado en ningún sitio qué significa lo de puertas abiertas. Se le podría preguntar a la subdirección general qué significa. Y bueno, aparcamos este como uno de los temas, ¿vale? Para esa parte posterior de María, incluso para el debate de la parte de movilización, ¿no? Porque lo que en algunos centros algo así se hace con total normalidad, en otros no se hace, se impide o plantearlo puede ser elemento de conflicto, ¿no? Bueno, pues un poco lo que anticipabas, ¿no? El tema de que no está claro, o sea que en esa definición que hacen, pues si el ecológico, si es en pesos, en volumen, ese es por el número de alimentos, lo que decías de cuál es el ciclo de menús, no está bien definido y por lo tanto, aun habiendo voluntad de comprobar que se está cumpliendo, va a ser muy difícil comprobarlo. Bueno, si no me equivoco, pone el 10% de los alimentos, o sea, tal cual, alimentos. De los alimentos ofertados. Sí, pero... Lo que no indica son cantidades. Sí. O sea, para mí ese criterio, por ejemplo, no tendría sentido, como desde esa forma de entender el criterio me parece que tendría más sentido, que sería más útil hacer algo en términos de volumen o de peso. Sí. Pero, o sea que en la Jornada Alimentar al Cambio el año pasado tuvimos una actividad online con las técnicas de la red de escuelas Bressols de Barcelona, que estuvo súper interesante porque han trabajado allí muy, muy bien precisamente toda esta parte de las licitaciones y, bueno, son cosas que hay que concretar bien, que hay que definir bien. Y aquí no están bien definidas. No sé si sabemos por falta de capacidad de la parte técnica, que muchas veces ocurre y que probablemente nadie se ha molestado en enseñar a esos técnicos o técnicas cómo hay que hacer esto para que sea aplicable, porque no hay una voluntad política o porque lo que se busca es, nos apuntamos el rollo del criterio ecológico, pero luego de manera que no se haga y no se exija. Eso es. Y bueno, pues la pregunta de si están supervisando las direcciones este criterio. 20 minutos ya. Tengo que acelerar. Bueno, deciros que cuando las direcciones, a partir de esos 214.000 euros al año, están obligadas a invitar a que presenten propuestas a todas las empresas que hayan recibido, que se hayan presentado al lote y hayan superado una puntuación por encima de la que exige la comunidad, la consejería, y que las empresas tendrán hay que darles al menos 7 días para que presenten sus propuestas. A partir de ahí, dice el acuerdo marco, la valoración se deberá realizar aplicando única y exclusivamente los criterios de adjudicación establecidos en el apartado 6 de la cláusula 1. Eso es lo que dice el acuerdo marco. Bueno, esto es un pantallazo, pero lo voy a pasar donde explican esta parte. Paso rápido por características de los menús para dar así alguna pincelada. En cuanto a requisitos nutricionales, he pinchado a alguna nutricionista con la que trabajamos a ver si hacía una valoración,
pero no lo he conseguido, entonces, y yo no me voy a meter ahí porque no soy dietista, nutricionista. En cuanto a composición de menús, que sí que es un plano en el que sí que trabajamos más a la hora de cuando valoramos las hojas de menús mensuales, bueno, he hecho una comparativa de las frecuencias que plantean en referencia a las últimas recomendaciones del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que están bastante bien para lo que había. Y bueno, establecen carnes de 1 a 3 a la semana, cuando AESAN está planteando que no más de 3 raciones a la semana, y estamos hablando de un servicio que son 5 comidas al día, de las 10 principales que tendríamos de lunes a domingo. Es decir, quienes nos planteamos cumplir las recomendaciones de AESAN, tenemos que ponernos mucho las pilas en cocina vegetariana en casa, si queremos cumplirlas con estos menús en los coles. Aparecen las carnes procesadas y deberían excluirse. La frecuencia de pescados es acorde a la que plantea AESAN. Permiten hasta 2 raciones semanales de fritos, rebozados y empanados. Yo no recuerdo otras recomendaciones que planteen más de una. Al menos un día a la semana uno de estos ingredientes integrales. Y como novedad, de lo que yo recordaba del acuerdo marco anterior, en nuestros procesos de trabajo con escuelas infantiles o coles insistimos mucho en sacar proteína animal de los menús, y en este acuerdo marco parece que sí que hay mayor permeabilidad a propuestas que sean menos carnívoras de las habituales, ¿no? Entonces, pues eso, especifican un esquema con un día a la semana carne, pescado, huevo, y por lo tanto que pudiera haber 2 días a la semana con proteína vegetal. Bueno, esto si te fijas en lo que dicen en los diferentes apartados, hay alguna cosa que puede ser un poco contradictoria, pero bueno, hablan de esquemas, o sea, de directamente esquemas que sean sin proteína animal y ofrecen ese esquema de verdura, hortaliza, alimento proteico, incluido el vegetal, más luego una fuente de carbohidratos ricos y fruta. Especifican un segundo plato de proteína vegetal que sea legumbre con cereal, o legumbre con frutos secos, o frutos secos con cereal y semillas. Bueno, esta parte de que haya días sin proteína animal está más presente, y bueno, pues es un argumento, digamos, a favor de las comisiones de comedor que queráis avanzar en ese sentido. En el anexo 3 hablan de todo esto, lo paso rápido porque si no, no hablamos de esa parte de participación de María. Y por comentar una última cosa, bueno, los tamaños de las raciones parecen adecuados, lo que pasa que, por ejemplo, el de verdura y hortaliza no se cumple de ninguna manera en un comedor escolar, ¿no? Los más de 100 gramos al día. Y bueno, dietas especiales están obligados, por supuesto, a las de intolerancias y alergias. Menús culturales o religiosos sin obligación, puede ser una mejora en la prestación del servicio, pero se supone que no es algo que deba valorar la dirección. Y bueno, pues esa parte de aquí el pliego de prescripciones técnicas vuelve a hablar del aspecto educativo del comedor, de todo lo que debe servir como un espacio educativo en lo que tiene que ver con la educación alimentaria, más allá de proporcionar una buena alimentación, pero bueno, que sabemos que no se cumple pues porque no se dan las condiciones, ¿no?, para materiales y de recursos humanos para hacerlo. No obstante, en el pliego de prescripciones técnicas también lo plantean. Y nada, como me he pasado de tiempo, me callo ya aquí, y eso, son unas notas así más puestas en limpio del documento que ya está compartido, y quienes os suméis a este grupo, que os animamos, pues ahí podéis acceder y enriquecer el documento.